Buenos días, Eugenia, Sofía, Lucía. Bueno, Para poneros un poco en contexto, pues así resumidamente las tres, bueno, para aquellos que nos estén escuchando ahora, os habéis presentado el Premio Impacto Positivo, pues que bueno, es un reconocimiento a la labor social de los universitarios, destaca vuestro compromiso social y en definitiva pues vuestra colaboración con el tercer sector. Si os parece, pues comenzamos haciendo una pequeña presentación de cada una. Sofía, podemos empezar contigo. Bueno, pues lo primero, muchas gracias. Mi nombre es Sofía y durante el curso 24-25 finalicé mis estudios en trabajo social en la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales de la Laboral de Gijón. Y bueno, recientemente, como comentaste, fui reconocida por el Premio Impacto Positivo. Yo empecé siendo voluntaria a los 12 años bueno, pues, porque empecé a participar en algunas actividades de la Fundación Banco de Alimentos que hacían a través del instituto. Y bueno, pues recogida de alimentos en supermercados y bueno, recaudación y sensibilización en las calles, un poco lo que conoce todo el mundo. Y más tarde, con 15 años, empecé mi camino en Cáritas, Diocesana de Oviedo, que fue la entidad a la que le otorgué el, el premio, a través de una charla que nos dio el instituto. Y bueno, pues llevo en Cáritas todos estos años y participé en diferentes voluntariados, pues acompañamiento a mayores, economía solidaria, acogida de acompañamiento, etcétera. Y ahora mismo estoy participando en el equipo motor de voluntariado joven a nivel autonómico y a nivel estatal, desde el que impulsamos diferentes acciones bueno, para darle un poco de voz a esto del voluntariado joven, ¿no? Lucía. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Yo soy estudiante de ADE, Administración y Dirección de Empresas, aquí en la Universidad de Oviedo. También estoy en el coro universitario y yo empecé con el voluntariado desde el colegio, que se hacían bastantes prácticas de voluntariado, tipo campañas de Navidad, visitar a residencias. También gané un concurso ahí sobre 2 historias de mujer en África que organizaba Arambe. Luego, más adelante, con más o menos 14 años, me fui a Hungría a un voluntariado a un hospital de gente discapacitada para ayudar allí pues, en labores tanto de jardinería, de organización, como de acompañamiento a los propios discapacitados. Y me gustó tanto que quise seguir con estas iniciativas de voluntariado. También llevo como 8 años siendo catequista en mi parroquia y también pues actualmente estoy en Narices Azules de Doctores Payaso, con Eugenia también, y en Galván, que bueno, pues ahora tiro un poco también por el voluntariado con niños, que me gustan mucho. Eugenia. Pues bueno, yo soy Eugenia. Bueno, perdón, me he puesto nerviosa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Soy Eugenia, estudiante de Economía, estoy ya en cuarto y bueno, con un poco de suerte ya la semana que viene ya oficialmente acabo el grado. Y bueno, yo desde pequeña siempre he tenido, yo creo que el gusanillo de hacer voluntariado, ya con el colegio también, como comentó Sofía, que ahí coincidimos, también empecé con el Banco de Alimentos, con la Operación Kilo, íbamos todos los años a supermercados a recoger alimentos y tal. Luego también estuve haciendo campañas con el DOMU, pues recogida de fondos, también charlas de sensibilización. Estuve también en Irlanda, bueno, en este caso ayudando a personas mayores pues que tenían, pues en este caso tenían un hostel, entonces pues les ayudábamos a que pudieran seguir con ello. Actualmente también, como mencionó Lucía, estoy en Narices Azules Doctores Payaso, que somos los payasos bueno, de Luca, de aquí del Hospital Universitario Central de Asturias, y acompañamos a los niños y a las familias tanto en la séptima, que es pediatría, como en UCI pediátrica. Que no es poco todo lo que habéis dicho, ¿eh?
¿Qué significa, Sofía, para ti haber ganado esta tercera edición del Premio Impacto Positivo? Pues para mí lo siento como un impulso, como tanto para mí, pues porque es un reconocimiento para mí, pero también para todos los jóvenes un poco que hacemos este tipo de actividades, ¿no? Entonces, pues sí que cuando me dieron el premio, pues me sentí muy emocionada, muy agradecida al final de compartirlo pues con toda la gente que me rodea, pero al final lo entiendo un poco como eso, ¿no? Porque creo que da visibilidad a actividades que van mucho más allá del expediente académico, que en situaciones a veces opaca y lo que somos los jóvenes hoy en día y pues eso da visibilidad a que, bueno, oye, pues el voluntariado joven está ahí, tenemos mucho que decir y pues lo entiendo un poco así, la verdad. Eugenia, Lucía, vosotras también habéis recibido un reconocimiento por vuestras respectivas candidaturas al premio. ¿Cómo creéis que ha influido este voluntariado durante tantos años en vuestro desarrollo tanto personal como el que estáis comenzando ahora profesional? Pues yo creo que, bueno, a mí me ha enseñado mucho. También Lucía comentaba el otro día, el día de la gala, que te enseñaba a valorar las cosas pequeñas y realmente sí, porque muchas veces te enfrentas a situaciones muy complicadas, ¿no? Te enfrentas a la realidad y muchas veces yo lo pienso, ¿no? Que cuando llegas a casa te paras a pensar en todo lo que has vivido, en todo lo que te ha enseñado, por ejemplo, pues los niños o también cuando iba a residencias de ancianos, pues muchas veces las historias que te contaban y, y aprendes, yo creo, pues eso, pues a valorar más todo lo que tenemos. Y yo creo que me ha ayudado a, pues, a aprender también a escuchar, me ha ayudado a acompañar y yo siempre digo que a mí me ha abierto la mente. Y a nivel profesional, aunque no tenga mucha relación con la economía, al final, pues eso, pues te ayuda, pues yo que soy muy tímida, pues a tratar ya con más personas, o sea, con todo el mundo, a que no me dé tanta vergüenza, a adaptarme a diferentes situaciones y a intentar, pues eso, pues poderme pues comunicar mejor. Ujú. ¿Y tú, Lucía? Pues yo creo que nos enseña también a agradecer lo que tenemos, que muchas veces pensamos, pues es lo normal, ¿no? Y al final, pues ellos a veces pensamos, jo, pobrecitos, por ejemplo, yo en el caso de lo de Hungría, yo iba con la idea de, jo, pobrecitos, gente discapacitada, que no se puede mover, que no sé qué, pobrecitos, ¿no? Pero al final tú ibas para allá y era, o sea, increíble porque decías, jolín, con tan poco son tan felices, en plan, tú vas para allá, les visitas, les sacas una sonrisa y ya es que son los más felices del mundo y nosotros a veces nos quejamos de cosas tan tonterías que dices tú, jolín, pues de verdad tengo que agradecer lo que tengo. Y en lo profesional, pues yo, por ejemplo, siempre me he considerado una persona muy empática. Todo me duele, la verdad, lo mío y lo de los demás. Entonces yo creo que pues esto me ha enseñado un poco a calmar, entre comillas, esa empatía, porque sí que hay que sentir por los demás y ayudar a los demás y pensar en ellos, pero también hacerlo con cabeza, porque a veces es demasiado. Claro. Bueno, Sofía comentaba en su discurso cuando recogió el premio de impacto positivo, que bueno, lo dejamos enlazado en la descripción, que apostar por el voluntariado, y también lo repetías ahora, pues que apostar por el voluntariado joven es futuro y que tenéis mucho que decir. ¿Qué opináis vosotras al respecto de esto que dijo Sofía? Lucía, por ejemplo, ya que estabas hablando. Pues yo creo que los jóvenes aportamos, pues, por ejemplo, mucha energía, pues ideas también, aportamos muchísimas ideas nuevas. O sea, a veces se nos ocurren pues cosas que no estaban previstas y también tenemos muchas ganas de cambiar el mundo. Yo creo, vamos, que queremos aportar siempre nuestra juventud, entre comillas, queremos que pues todo el mundo se contagie de nuestra energía también, que es muy importante. Y yo creo que podemos aportar muchas cosas, la verdad. ¿Y tú, Eugenio, qué opinas? Bueno, pues
bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Sofía. Al final fue un poco lo que decía antes, ¿no? Que el voluntariado a mí pues me ayuda también a ponerme en el lugar de otros y a implicarme en cosas pues que al final pues que no son directamente para mí. Entonces creo que es muy importante pues esto también lo que te decía Lucía, que los jóvenes apostemos porque al final es como van creciendo los proyectos, ¿no? Que al final todos nos impliquemos y si ya somos una generación que estamos a tope y queremos hacer más y queremos ayudar más y proponemos una idea, proponemos la otra, creo que así es como al final los proyectos sociales pues pueden ir creciendo y surgiendo. Sobre todo esa energía, esa empatía también que decíais antes, o sea, esa creatividad que tenéis vosotros, pues vais a ser los responsables del cambio y del desarrollo no solo de Asturias, sino pues bueno, del mundo en general, como comentabais. Bueno, antes hacíamos una pequeña conexión entre el voluntariado y el desarrollo profesional, aunque todavía estéis encauzándoos, ¿no? Pues, ¿pensáis que este tipo de experiencias pueden llegar a influir en que decidáis quedaros o desarrollaros profesionalmente aquí en Asturias en lugar de marcharos fuera, por ejemplo, en España o más en otras partes del mundo? Eugenia, si quieres. Bueno, en mi caso sí, de hecho yo el año que viene que probablemente oposite, sí que igual me tendría que ir fuera y pienso es que yo, una de las razones también es como, madre mía, voy a dejar todo aquí, aparte de que a mí me encanta Asturias y pienso ya no solo a mi familia, sino por ejemplo ahora que, bueno, que como están en Narices Azules que puedo subir todos los meses al hospital, también es algo pues que me da mucha pena. No. Entonces, el hecho de tener que marcharme, la verdad que sí que me da bastante pena, pero muchas veces las opciones, ¿no? Pues yo igual también es verdad que me gustan cosas muy específicas y aquí pues no las encuentro, pero yo estoy segura de que volveré 100% y pronto. Bueno, lo esperamos. ¿Y en tu caso, Sofía? Pues yo creo que al final el voluntariado que desarrollamos aquí y los vínculos que creamos, porque al final pues no solo es la gente que acompaña, sino la gente con la que acompañas a esa gente también, pues bueno, te acerca más pues, al sentimiento de querer quedarte, pues porque yo creo que aquí todas al final tenemos un vínculo con Asturias, un apego, ¿no? Y pues también desearíamos un poco encontrar nuestro futuro laboral y profesional aquí. Pero sí que es verdad que estoy bastante de acuerdo con Eugenia porque creo que al final a veces los jóvenes aquí sentimos que no se nos ofrecen oportunidades suficientes para crecer profesionalmente, pues porque al final existen a veces falta de opciones reales, por decirlo así, trabajos temporales, pocas oportunidades de formación especializada y pues aunque Asturias sí que es verdad que es una comunidad autónoma que tiene muchísimo potencial, ¿no? Pero todavía existe esa brecha, todavía existe esa falta bueno, pues de inversión, por decirlo así, desde una manera crítica en ciertos sectores y en ciertos aspectos que hace que los jóvenes pues, se marchen de aquí buscando pues, igual otro sitio más flexible o, no sé, con otras oportunidades, ¿no? Que al final participar en proyectos comunitarios, pues eso, lo que decís ambas, y ahora escucharemos a Lucía, fortalece ese arraigo a lo local, genera vínculos, pero al final si aquí no hay unas oportunidades con unas condiciones que realmente os aporten o que realmente pues sean buenas para vosotros, pues bueno, pero luego al final si retornáis, pues eso es lo importante. Lucía, ¿tú qué opinas sobre esto? Pues sí, estoy muy de acuerdo con Eugenia y con Sofía, porque pues justamente yo el máster que quiero realizar lo voy a tener que realizar fuera de Asturias. Así que pues por ese aspecto sí que es verdad que voy a tener que irme. Y muchas veces pues gente que se va a estudiar el máster fuera, al final te salen unas prácticas, te quedas en donde estás trabajando en el momento y pues como de que volver aquí a buscar oportunidad, pues te sale más rentable quedarte allí. Y lo que comentan de las opciones sí que es verdad. Por ejemplo, pues en mi caso lo del máster aquí no lo puedo realizar y las opciones laborales son bastante
precarias en algunos aspectos, vamos. ¿Y sumaríais algún factor para poder quedaros aquí en Asturias? Bueno, pues por ejemplo, en el aspecto, lo que comentábamos antes, de que el aspecto voluntariado, pues sí que es verdad que te llama a quedarte. Por ejemplo, yo en Galván ya conozco a los niños, entonces irme, o sea, ya es como que me destroza un poco el corazón, porque no volver a verlos, no volver a hacer esas actividades con ellos, pues me da un poco de pena, la verdad. Ya. Y bueno, y la familia es súper importante también, por supuesto. Pues supongo que a Eugenia y a Sofía también os pasará algo parecido. Yo creo que al final, por ejemplo, si miramos en la parte de lo social, en la parte del voluntariado, pues Asturias es una comunidad autónoma que está en auge en ese tema, ¿no? Porque al final, y sobre todo pues con nuestros tipos de voluntariado, es una comunidad autónoma que se implica donde el voluntariado joven pues está haciéndose poco a poco su hueco, ¿no? Y sí que es verdad que pues a nivel de participar con diferentes entidades, tiene un amplio catálogo donde escoger y, de hecho, hasta económicamente. En los últimos años cada vez han aumentado el presupuesto que se destina a actividades como esta. Entonces, pues por esa parte dices, oye, pues igual esto que me encuentro aquí en Asturias, fuera no lo veo. Y sí que es verdad que en ese sentido, pues bueno, yo apostaría por quedarme aquí. Sí, yo estoy bastante en línea con lo que dice Sofía. Al final en Asturias tenemos muchísimas opciones de voluntariado, que yo creo que también mucha gente no las conoce. Y al final también pues es una de las grandes cosas por las que te tira, ¿no? Quedarte. La relación ya que haces bueno, con todo el mundo con los que conoces. Y a mí también, pues sobre todo familiar, aunque no toda mi familia iba aquí, pero es verdad que para mí Asturias es casa. Entonces, ya no solo por lo social, sino también pues por lo familiar, sí, me tira bastante. Bueno, y para cerrar, me gustaría pediros que lanzarais un mensaje a otros jóvenes asturianos que tienen en mente colaborar en algún voluntariado, o que incluso, pues nunca se sabe, nunca se lo han planteado, pero tras escucharos hoy, pues se acaban de animar, ¿no? Que eso esperamos. Eugenia, dime. Pues yo les diría que muchas veces te pica el gusanillo, pero no te atreves a lanzarte porque piensas, pues igual es que es hacer grandes cosas y realmente no. Ya muchas veces solo con estar y escuchar eh, es suficiente. Entonces, yo que se animen, que pregunten, que fijo que conocen a alguien, y que se lancen, sobre todo que se lancen, que tenga eso, la fuerza de al final hacerlo. Lucía. Pues yo estoy bastante en línea con lo que dice Eugenia, la verdad. Sí que es verdad que hay mucha gente pues que igual no conoce qué voluntariado se pueda inscribir, quiere hacer algo, pero no sabe dónde meterse, o que no se atreven porque dicen, jo, ¿y yo qué voy a hacer, no? Pero con poco que hagas ya vale, y que te vas a sentir súper lleno, y que lo que haces de verdad importa, lo que haces ayuda a la gente y te ayuda a ti sobre todo también, porque al ayudar a los demás, tú, pues a veces te ayudan ellos más a ti que tú a ellos. Sí, Sofía. Pues nada, yo estoy totalmente en línea con mis compañeras, que al final es el que no lo dudes, ¿no? Hazlo. Y al final el voluntariado pues es una actividad que, como bien dice Lucía, te cambia por dentro, o sea, cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de actuar, miras el mundo totalmente con otros ojos, y es que no hace falta saber mucho o tener muchísima experiencia, al final basta con tener ganas, con querer aportar, y es que seguro que todo lo que aportes va a estar bien. Y al final es una actividad que yo siempre lo digo un poco, que engancha, porque cuando pues ves que pues, tu tiempo, tus ideas, tu esfuerzo, todo pues, puede generar, aunque sea un cambio pequeñito, pues dices, pues no quiero parar, no quiero seguir haciendo esto, y pues una actividad, otra, las vas enlazando. Entonces, al final, pues que lo hagan, que empiecen, que el momento es ahora, que no tienen que esperar mucho más. Pues muchas gracias, Sofía, Eugenia, Lucía, pues por compartir vuestro tiempo con nosotros, pero sobre todo pues por esta labor tan necesaria y genuina que hacéis.